Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Sí? Todo bien, Se Bárbara, Sí, sí. se escucha. escucha. Perfecto, ya. Mil disculpas que tuvimos un temita técnico por este minuto de atraso. Primero saludarlos a todos, darle la bienvenida a este webinar que ya lo habíamos esperado hace bastante tiempo, de soluciones de almacenamiento y su nueva normativa en Chile. Así que, bueno, tremenda convocatoria que tenemos hoy. Estamos muy contentos de haber podido generar este espacio. En el nombre de ACESOL me presento, yo soy Bárbara Yáñez, la presidenta de ACESOL. Les cuento un poquitito de nosotros y de nuestros socios, que son quienes nos van a acompañar y nos van a exponer hoy día. ACESOL es la Asociación de Empresas Solares de Chile. Llevamos casi más de 15 años trabajando en este rubro, que es promover la energía solar de una forma sostenida, armónica, con más de nuestros 145 socios que tenemos hoy en día, incluyendo dentro de ellos y dándole la bienvenida a Enlight y a Sungrow, con quienes estamos hoy. Así que muy agradecidos de poder estar acá. Nosotros en ACESOL tenemos socios, como les decía, en más de 145 socios que trabajamos en toda la cadena de valor para desarrollar un proyecto y promover esta energía que es la principal energía renovable del país. Así que estamos en constantes estudios, análisis, webinars, seminarios, como es en la instancia del día de hoy, que está bien interesante y que habla de un punto en particular que a todos nos convoca, que es las soluciones de almacenamiento, sabiendo que estamos ya con una ley, una nueva ley, y estamos trabajando para poder contar pronto, ojalá el segundo semestre del próximo año, con el reglamento y poder implementar estas soluciones que sabemos y que hoy día vamos a conocer en la primera presentación, que es una solución que también viene a ayudarnos a este cambio de la matriz energética y aceleración de la limpieza de la matriz energética en Chile. Así que no más y comencemos con la primer expositor, que es Guillermo Guzmán. Guillermo es jefe de estudio del gremio de ACESOL y quien hoy día nos va a exponer con respecto a esta ley, a esta nueva normativa, nos va a contextualizar y nos va a conversar con respecto a esta nueva normativa que hoy día estamos en conocimiento. Así que le dejo a Guillermo. Muy bienvenido, Guillermo, muchas gracias por estar aquí, por presentarnos este contenido, así que te dejo para poder compartir y exponernos. Por favor, también les quiero pedir a todos que tengan algunas consultas, las puedan hacer en el chat. La dinámica se va a generar a que cuando terminemos las presentaciones vamos a tratar de recabar el máximo de consultas posibles para poder tener el espacio de resolverlas y poder generar esa instancia de conversación también con los expositores. Así que si las pueden ir escribiendo mientras tanto en el chat, y luego yo las voy realizando a cada expositor. Así que si me pueden indicar a quién va dirigido, se los agradecería enormemente. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló se escucha? Sí, Guille. Ah, estaba haciendo unas pruebas ahí de sonido. Sí, se ven dos pantallas, Guillermo. Perdón. Sí, Mm, tienes que ir a configuraciones. Ahora sí que sí. Ya, genial. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por la introducción, ¿cierto? Y bueno, primero agradecer por esta instancia, de ahí también de todos los participantes. Y bueno, por mi parte, encantado también de participar en estas instancias de difusión y también masificación de información, ¿cierto? Que puede ser de utilidad para introducirse también en este tema tan interesante y relevante como lo es el almacenamiento. Y bueno, lo dijo brevemente Bárbara, ¿cierto? Pero igual me gustaría presentarme muy brevemente también. Mi nombre es Guillermo, ¿cierto? Guillermo Guzmán, soy jefe de estudio de regulación de ACESOL, que es la Asociación Chilena de Energía Solar, y bueno, mi trabajo básicamente se enmarca, ¿cierto? En ir levantando constantemente información que puede afectar tanto directamente como indirectamente el desarrollo de energía solar dentro del país.
Y bueno, dicho esto, a continuación igual me gustaría presentar muy generalmente a Asesol, que también lo introdujo Bárbara muy bien, y solamente para complementar, ¿cierto? Y tampoco extenderme mucho, resumiendo muy de forma general, Asesol, ¿cierto? Es la Asociación Chilena de Energía Solar, la cual tiene más que nada como objetivo principal, ¿cierto? El impulsar el desarrollo de energía solar, valga la redundancia, a toda escala, desde pequeños proyectos residenciales hasta proyectos de generación a gran escala. Creemos, ¿cierto? Firmemente que la energía solar formará un rol clave para la transición energética del país y también de la economía de nuestro país, generando en este punto más que nada cierto empleo y también una mejor calidad de vida. Actualmente, cierto, somos más de 145 asociados, los cuales representan, como bien dijo también Bárbara, toda la cadena de valor de desarrollo de proyectos, desde su logística hasta su construcción, operación y también mantenimiento. Y bueno, si bien comenté, cierto, que somos una asociación que monitorea constantemente el mercado de la energía solar del país, también vamos estudiando y analizando los efectos que trae la implementación de diversas medidas y también tecnologías para incentivar el desarrollo, ¿cierto?, de proyectos solares en todo el país. Y bueno, en este contexto tenemos este elemento clave para las energías renovables, que es el tema central de esta conversación, que se enfocará justamente en el almacenamiento. Y bueno, me gustaría partir esta presentación con este titular, que habla justamente de la importancia que tendrá el poder integrar de buena forma el sistema de almacenamiento a nuestro sistema eléctrico nacional, y también partiendo con los desafíos que tenemos como sistema y también las oportunidades que justamente salen de estos mismos desafíos. Como primer punto interesante tenemos esta oportunidad y desafío, que es el tema de la descarbonización. Todos somos conscientes, ¿cierto?, del calentamiento global y sus efectos negativos, tanto para el medio ambiente como también para la calidad de vida de las personas. Y bueno, en este contexto, ¿cierto?, numerosos acuerdos están enfocados en disminuir los gases de efecto invernadero, y como contexto, en nuestro país, aproximadamente el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas justamente por el sector energético. Y bueno, dentro de este punto se está establecido, ¿cierto?, este plan de descarbonización que más que nada, ¿cierto?, contempla este retiro anticipado de todas las centrales carboneras para el 2040. Y bueno, para estas centrales, ¿cierto?, que se vayan retirando del sistema, deben ser suplidas, ¿cierto?, por otro tipo de energía. Y acá justamente es un desafío y también una oportunidad relevante para la energía renovable, ya que formarán un rol clave y también un soporte importante para poder permitir, ¿cierto?, suplir esta generación que vamos retirando del sistema eléctrico nacional. Actualmente la capacidad del sistema eléctrico llega a los 30 gigas aproximadamente, donde el 15% corresponde a generación en base a carbón. Y estos 15% están representando algo así como 5.000 megas, de forma muy aproximada y para redondear, del sistema eléctrico. Y además, ¿cierto?, tenemos que considerar que el reemplazar 1 megawatt de capacidad de carbón, ¿cierto?, equivale aproximadamente a instalar como mínimo 3 megas de generación renovable, ya que, ¿cierto?, en la generación renovable tenemos que integrar este concepto de variabilidad dentro del recurso primario, ¿cierto?, que puede ser el sol o el viento. Y bueno, acá justamente también está la oportunidad, esta intermitencia, ¿cierto?, del recurso primario y la necesidad de seguir incorporando más energía renovable a nuestra matriz eléctrica, ¿cierto? El almacenamiento va a ser un aliado fundamental para justamente entregar la flexibilidad y seguridad al suministro de energía. Acá tenemos, ¿cierto?, una proyección de la planificación energética de largo plazo que justamente de esta señala la relevancia que va a tener los sistemas de almacenamiento en la transición hacia una matriz mucho más limpia y que, ¿cierto?, tenga una masificación de energía renovable. Como podemos ver, ¿cierto?, del gráfico, se estima que prácticamente se tendrán 20 gigas de capacidad instalada de almacenamiento para el año 2060 y bueno, adicionalmente se puede visualizar, ¿cierto?, que una integración masiva de energía solar y eólica, como, ¿cierto?, podemos ver dentro del año 2060, que prácticamente representan gran parte del total de la capacidad instalada del sistema eléctrico del país, va a necesitar este complemento adicional para justamente tener una flexibilidad y también poder aportar al suministro de las 24 horas a la ciudadanía y también empresas y comercio, etcétera. Y bueno, más que nada, ¿cierto?, el mensaje de esta planificación y el mensaje de las proyecciones está justamente en que es evidente que el almacenamiento formará un rol clave para habilitar esta integración masiva de capacidad de generación renovable y también va a ayudar justamente a dar seguridad de suministro.
Bueno, también muy en línea, ¿cierto? Con el punto anterior, para poder, ¿cierto? Habilitar la integración masiva de energía renovable, se necesitan líneas de transporte, ¿cierto? Adecuadas y también que sean robustas. Se estima que durante el 2028 y también a inicio aproximadamente del 2029, se pueda dar marcha justamente a la puesta en servicio de las líneas HVDC. No sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Una pregunta? No, perfecto. Como les comentaba, ¿cierto? Se estima que a inicio del 2019 se ponga en marcha la línea HDS Quimanlo-Aguirre, la cual, ¿cierto?, tiene como objetivo conectar la región de Antofagasta con la región metropolitana, permitiendo justamente que todo el potencial de generación de energía solar, ¿cierto?, que tenemos en la zona norte del país pueda emigrar, ¿cierto?, a la zona central. Una vez entrada en la operación, esta línea va a ser sumamente importante, ¿cierto?, que también se complemente con sistemas de almacenamiento, ya que se estima, ¿cierto?, que al integrar esta línea de transmisión, la participación de energías renovables pueda ser superior al 50%, y acá justamente es un requisito fundamental el poder incorporar el almacenamiento, ya que para niveles superiores al 50% de penetración renovable, acá justamente necesitamos al menos 2 gigas de capacidad de almacenar. Em, Bueno, siguiendo ¿cierto? Con estos desafíos y oportunidades, uno de los desafíos del segmento de transmisión y también de generación es que el desarrollo ¿cierto? De proyectos de transmisión demoran aproximadamente entre unos 7 a 12 años en su construcción. Y bueno, esta demora ¿cierto? En estos plazos extensos provoca justamente esta problemática en nuestro sistema, más que nada relacionada con la diferencia entre los tiempos ¿cierto? Que existe de construcción de proyectos de generación y también proyectos de transmisión, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que los proyectos de generación también demoran entre 4 a 5 años en su construcción, y los de transmisión prácticamente, si hacemos la analogía, ¿cierto?, y la equivalencia, están demorando prácticamente el doble. Esto, ¿cierto?, va provocando congestiones y también los indeseables vertimientos de energía en los horarios justamente de mayor recurso solar, que son durante las horas de la tarde principalmente. Y bueno, como mencionaba, ¿cierto? Tenemos una falta de capacidad de las líneas de transmisión y sobreoferta de generación renovable, sobre todo, ¿cierto?, en la zona norte de nuestro país, imposibilitando aprovechar de forma eficiente, ¿cierto?, el máximo de la generación renovable. Y bueno, lamentablemente tenemos pérdidas de energía bastante considerables. Si consideramos los datos, ¿cierto?, emitidos por el Coordinador Eléctrico Nacional, hasta noviembre del presente año tenemos más de 1.270 gigawatts de energía renovable que han sido desaprovechados, lo cual, ¿cierto? Si también vemos el gráfico ahí circular, corresponden a 710 y 562 gigawatts de energía solar y energía eólica respectivamente. Lo preocupante y también el mensaje que quiero dejar dentro de esta diapositiva y presentación es que durante este año acabamos de batir un lamentable récord de vertimiento de energía, los cuales sobrepasaron incluso los observados durante el año 2019, el 2020 y 2021 en conjunto. Si sumamos estos últimos 3 años, los vertimientos aproximadamente fueron entre 800 y 1000 gigawatt-hora, y solamente en este año ya superamos los 1200, y aún falta, ¿cierto?, las estadísticas de diciembre, donde probablemente aumente un poquito más esta cifra. Entonces, además, ¿cierto?, destacar que la energía solar vertida durante este año corresponde a aproximadamente un 5.6% de la energía solar total generada dentro de este año, y la energía eólica vertida corresponde a 7% aproximadamente de toda la energía eólica generada a noviembre de este año. Entonces, claramente acá tenemos un desafío, tanto en el segmento de transmisión como en el segmento también de generación, de poder ir aprovechando, ¿cierto?, de mejor forma el recurso energético renovable. Pero claro, acá como ejemplo más que nada, ¿cierto? Me gustaría aterrizar esta cifra, ¿cierto? Que uno puede decir, wow, son 1.200 gigawatt-hora, es bastante alto, pero ¿qué significan estos 1.200 gigawatt-hora? Para dar una idea, ¿cierto?, de magnitud de esta cifra, acá algunas equivalencias muy aproximadas, ¿cierto? Pueden tener algunos margen de errores, pero más que nada es para establecer quizá una analogía y poder aterrizar esta cifra que es bastante alta. Y acá más que nada tenemos 2 ejemplos, ¿cierto? Que ahí hacemos la equivalencia de los 1.273 gigawatt-hora, podrían suministrar prácticamente la energía de 480.000 hogares promedio durante un año entero. Estamos hablando, ¿cierto?, del consumo de un año, de los 365 días de
480.000 familias. Bueno, este supuesto más que nada se considera, ¿cierto?, un consumo tipo de 220 kWh mensual aproximadamente, que son los consumos que están realizando las familias entre 3 a 5 personas aproximadamente. O también, ¿cierto?, equivalente a aproximadamente a toda la energía generada, ¿cierto?, por esta gran planta que todos conocemos, única en Latinoamérica, que es Cerro Dominador. Por lo tanto, ¿cierto?, el mensaje a transmitir que estos niveles de vertimiento son bastante preocupantes y habla, ¿cierto?, de un claro desafío que tenemos para aprovechar de mejor forma la generación y recursos de nuestro país. Y bueno, acompañado de este desafío, acá claramente, y haciéndole alusión al tema conversatorio hoy día, necesariamente necesitamos tener una planificación y desarrollo, ¿cierto?, del sistema de transmisión, pero también complementarlo con medidas en el corto plazo. Al ser medidas, ¿cierto?, de largo plazo, el tema de la construcción de nuevas líneas de transmisión, como les mencionamos, necesitamos, ¿cierto?, establecer tecnología, medidas que estén implementadas en un corto plazo para poder amortiguar estos efectos negativos y que, ¿cierto?, se enfoquen en ayudar y aprovechar de forma eficiente todo nuestro recurso y potencial como país. Y acá justamente el rol de las baterías va a ser nuevamente y sumamente importante, ya que permite justamente gestionar de mejor forma el recurso de generación, cargando justamente las baterías en momentos de alta penetración renovable y luego, ¿cierto?, devolviendo esta energía en los horarios de mayor demanda del sistema eléctrico. Y, y bueno, también las baterías siempre de mi perspectiva, ¿cierto?, las he considerado como un gran comodín o un joker para el que le guste las cartas, en la cual, ¿cierto?, podemos usar de muchas funcionalidades, ya que es una herramienta tecnológica sumamente flexible. Y bueno, vimos, ¿cierto?, en las presentaciones de algunas diapositivas anteriores que un claro complemento a las fuentes renovables variables para disminuir los vertimientos son los sistemas de almacenamiento. Pero también, ¿cierto?, cabe destacar que tiene beneficios también en poder adaptarse a otros mercados, como el mercado de servicios complementarios, donde, ¿cierto?, acá más que nada las baterías son la principal fuente tecnológica, ¿cierto?, para el control primario de frecuencia. También, ¿cierto?, como lo vimos en la anterior presentación, apoya al segmento de transmisión, ya que posterga o retrasa en cierta medida, ¿cierto?, la necesidad urgente del desarrollo de más líneas de transmisión. Y también nos ayuda a tener una respuesta a la demanda más eficiente y una mejor flexibilidad y también adaptabilidad, ¿cierto?, a las rampas de generación, ya que justamente cuando se esconde, ¿cierto?, el sol, la demanda comienza a aumentar de forma significativa hasta el horario punta, ¿cierto? Y se necesitan justamente estos mecanismos que estamos comentando para poder generar que el recurso, ¿cierto?, renovable se pueda adaptar a los cambios bruscos de este equilibrio que se tiene que generar dentro del mercado entre la generación y la demanda. Y bueno, dicho estos puntos, ¿cierto?, de oportunidades y beneficios del almacenamiento, claramente tenemos que impulsar como país, ¿cierto?, el desarrollo de esta tecnología, y bueno, en este contexto el cual está esta nueva ley de almacenamiento, la cual fue promulgada el 21 de noviembre del presente año, marcando, ¿cierto?, un hito positivo y un hito que hace que el mercado avance, ¿cierto?, de una forma hacia una transición mucho más limpia en relación a nuestros recursos como país. Y resumiendo, bueno, esta nueva ley, básicamente, ¿cierto?, en dos ejes, permite y habilita la participación de sistemas de almacenamiento puros o standalone, ¿cierto?, en los segmentos de generación y también de distribución. Y bueno, el segmento de transmisión queda todo tal cual lo conocemos como está en la regulación actual. Además, ¿cierto?, impulsa la electromovilidad para poder habilitar a los vehículos eléctricos a inyectar a la red y también puedas prestar ¿cierto?, un servicio a la red de distribución y ser remunerados por ello. Y bueno, para ya ir finalizando, más que nada comentar que este concepto, ¿cierto?, de habilitar los vehículos eléctricos a participar del mercado no es algo, ¿cierto?, nuevo, ya se ha desarrollado dentro de otras partes del mundo. Y como dato interesante, ¿cierto?, esta metodología de funcionamiento permite utilizar a los vehículos como energía, ¿cierto?, de respaldo.
donde tenemos ahí un ejemplo de varios modelos y de acuerdo, ¿cierto?, a sus capacidades de batería y en cuántos días aproximadamente nos podría respaldar esta batería a nuestros consumos energéticos, hacen un aporte significativo, ¿cierto?, a nuestra calidad de vida y también al suministro de energía, que como conocemos hoy en día la electricidad es un bien sumamente importante. Pero también, ¿cierto?, si no queremos consumir directamente nuestras baterías, podemos establecer esta otra metodología de poder inyectar a la red, ¿cierto?, permitiendo reducir, ¿cierto?, nuestra demanda de potencia, entendiendo, ¿cierto?, que pueden haber casos tarifarios donde se pague por concepto de potencia suministrada o simplemente inyectar a la red y recibir un pago por ello. Y bueno, lo interesante igual de este punto es que si coordinamos varios cargadores dentro, ¿cierto?, de una misma zona, claramente tiene un potencial enorme para poder prestar un apoyo a la red, pero sin duda, ¿cierto?, para ello tenemos que avanzar en una modernización de la red de distribución y una reforma más que nada, ¿cierto?, estructural para dar entrada a estas nuevas tecnologías. Y bueno, como conclusiones, como lo vimos dentro de esta conversación, el proceso de descarbonización implica, ¿cierto?, integrar más renovables y el almacenamiento claramente será un apoyo fundamental para gestionar, ¿cierto?, la variabilidad de la energía solar y también la variabilidad de la energía eólica. También tenemos que el almacenamiento es clave para reducir congestiones y vertimientos de energía renovable, ayudando, ¿cierto?, también en este mismo concepto a optimizar todo tipo de inversiones que se vayan realizando dentro del segmento de transmisión. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos el seguir o la necesidad, ¿cierto?, de seguir impulsando los sistemas de almacenamiento, ya que si bien la ley reconoce de buena forma el aporte que nos entrega esta tecnología al sistema eléctrico, es necesario seguir avanzando en mejorar los procesos de inyección y retiro de la energía y también el cómo, ¿cierto? El cómo el almacenamiento puede integrarse de forma armoniosa a la planificación del segmento tanto de transmisión como también al segmento de distribución. También tenemos que seguir incentivando los sistemas de almacenamiento, ¿cierto?, puro, a baja escala, más que nada enfocada en el segmento de distribución, ya que estas medidas justamente deben venir complementadas con incentivos a la inversión. Y acá es clave, ¿cierto?, también como punto importante y forma muy general, el poder avanzar, ¿cierto?, en esta reforma a la distribución para tener redes mucho más robustas, redes inteligentes y también redes capaces de gestionar de forma eficiente los recursos energéticos distribuidos y no solo el almacenamiento, sino también, ¿cierto?, la electromovilidad y también la generación distribuida. Eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Guillermo. Muy buena tu presentación. Llegaron un par de preguntas al chat, así que las vamos a resolver y contestar terminando las 3 presentaciones. Así que agradecida por esta introducción para poder seguir con la siguiente presentación, que es de Gerard Lacey, director de Enlight, socio de Accesol. Así que primero agradecerle poder estar acá. En Enlight diseñan e implementan sistemas de almacenamiento eléctrico. Así que muchas gracias nuevamente y ya puedes presentar. Sí, perfecto. Bienvenido, Gerard. Muchas gracias, Bárbara. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Bueno, la verdad voy a tratar de hacer uso del tiempo lo mejor posible. Me voy a enfocar un poco en lo que ustedes ya mencionaron, Bárbara, Guillermo, sobre el tema de las posibilidades de las baterías. Y yo en particular voy a hablar de dimensionamiento, básicamente cómo abordamos nosotros en Enlight el dimensionamiento de estos sistemas, qué oportunidades estamos viendo y qué desafíos hay desde el punto de vista regulatorio. Entonces, esto ya es un poco sabido por todos, tenemos una dispersión de costos marginales importante en el sistema, sobre todo en la zona norte. En particular les estoy mostrando la barra de crucero. Esto debe ser, yo creo que la realidad del 100% de los participantes de Accesol, que estamos con altos porcentajes de horas en costo marginal cero y del tiempo total, incluso en generación sobre el 20% ya están en costos marginales cero, esto en particular en la barra crucero. Si uno ve este gráfico, la verdad es que es difícil sacar conclusiones, solamente que uno dice al lado derecho hay un poco más de concentración, básicamente de dispersión. Cuando uno lo lleva a
ya una métrica distinta que es la desviación estándar diaria, uno ya puede empezar a ver ciertas tendencias. La desviación estándar diaria nos da una métrica básicamente de cuánto es el diferencial de costos marginales en el día. Entonces, si bien esto no lo usamos para diseñar sistemas, sí nos da una noción de las épocas del año o las condiciones en las que uno puede aprovechar mejor los sistemas de almacenamiento para hacer arbitraje. Entonces uno, por ejemplo, uno no esperaría que en la mitad del invierno uno tuviese buena oportunidad de arbitraje, pero este año de hecho se dieron muy buenas condiciones para poder hacer arbitraje en los meses de junio y fines o sea, inicios de julio, fines de junio. Entonces, y estamos viendo que hay una tendencia, básicamente que el costo marginal intradiario tiene diferenciales que están creciendo, esto básicamente por la entrada de renovables y la salida de las centrales a carbón. Entonces, algo que no se ha discutido mucho y algo que sí yo creo que hay que empezar a tomar en cuenta desde el punto de vista regulatorio incluso, sobre todo la discusión que se viene el próximo año, es que también no solamente está asociado a los costos, sino que las emisiones del sistema son mucho menores en las horas donde hay costos marginales cero, obviamente, por la generación renovable. Entonces, ya hay algunas ideas de considerar las emisiones en el despacho, estamos viendo qué determinaciones saca la autoridad, pero de cara a lo que podemos hacer con las baterías, con los clientes, esto con clientes libres, esto es una de las métricas que podemos empezar a usar para desplazamiento de emisiones. Básicamente, si nosotros tenemos una batería con un cliente libre, por ejemplo, donde el arbitraje se hace detrás del medidor, vamos a poder capturar un diferencial ahí de emisiones desplazadas importante. Ahora, también parte del diseño y del análisis que nosotros estamos haciendo es cuál es el óptimo que tiene que tener un sistema de almacenamiento en términos de autonomía y potencia cuando va asociado a una central solar. Al día de hoy, esto es exactamente al día de hoy, solamente tenemos la referencia de la potencia que se le reconoce a las centrales hidroeléctricas, o sea, el modelo de las hidroeléctricas que tienen al menos 5 horas de almacenamiento, y se está usando ese reconocimiento de potencia de suficiencia para esas centrales. Entonces, pero haciendo un poco el ejercicio de que ya se están dando líneas de reconocimiento de autonomías menores a 5 horas, lo que nosotros tenemos que empezar a definir es cuál es el óptimo desde el punto de vista de los ingresos, tanto por arbitraje como por potencia. Entonces, para nosotros definir cuánto es eso, necesitamos saber exactamente qué dimensionamiento le tenemos que dar al sistema. Y aquí hay un ejemplo, estos son con los precios promedio horarios de la barra crucero. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, si uno tiene un sistema de 2 horas, que uno cargaría en las horas 16 y 17, y descarga en las horas 21 y 22, por ejemplo, si se hace una programación diaria, que es lo que está empujando un poco la Comisión Nacional de Energía, el coordinador, uno captura un diferencial de costos marginales mayor a que si tiene una ventana de 5 horas, por ejemplo, que carga entre las 2 y las 18 y descarga entre las 19 y las 23. Hay muchas preguntas todavía sobre cómo uno va a generar este despacho y si que en el caso de que uno le convenga descargar, por ejemplo, la ventana de 5 horas, descargarla en la hora 24 en vez de comenzar descargando en la hora 19. Entonces, un poco el mensaje aquí es que esto requiere bastante análisis. Hemos estado trabajando mucho en los últimos par de años y no es tan sencillo determinar que el óptimo son 5 horas y eso es lo que está usando todo el mundo porque se reconoce la potencia. Al día de hoy, con la regulación que tenemos, la potencia para el norte de Chile está en aproximadamente un 20% de los ingresos que sería un sistema de batería versus lo que es la captura por arbitraje. Esto al día de hoy. Obviamente esto puede cambiar muchísimo dependiendo de cómo se vaya dando forma al reglamento que esperamos que se venga el próximo mes. Entonces, si esto uno lo lleva a la operación de un sistema de batería standalone, y aquí estoy haciendo un poco el ejercicio standalone porque depende mucho la barra en la que esté conectada una central fotovoltaica, el perfil de generación,
Entonces, estoy un poco aislando el efecto del arbitraje, pero si uno considera un sistema standalone, uno puede ver que hay diferencias en el costo marginal capturado por ciclo de carga-descarga entre un sistema de 2, 4 y 5 horas. Entonces, básicamente, estamos pasando de 190 y algo en el caso de 2 horas versus 160 y algo en el caso de una batería de 5 horas. Entonces, esto es lo que nosotros estamos mirando desde el punto de vista del diseño, de si ese diferencial por ciclo va a ser mayor o menor que el reconocimiento de potencia que se les va a dar a los sistemas de almacenamiento. Entonces, nosotros estamos proyectando que en el tiempo este diferencial incluso va a ser un poco mayor incluso el parque generador declarado a nivel de renovables que está todavía en la Comisión Nacional de Energía. También nosotros estamos incorporando, y este problema se puede complejizar muchísimo, porque lo que se está conversando es de que las centrales que tengan almacenamiento van a tener la posibilidad de hacer un despacho básicamente informando en la programación diaria. El problema es que pasa cuando hay desviación en esa programación, que es lo que va a ocurrir. Y podemos ver casos, por ejemplo, aquí está entre el 6 y el 8 de diciembre, que hay distorsiones importantes entre la programación la programación de los costos marginales que entrega el coordinador, versus lo que fue lo real. Entonces, por ejemplo, aquí uno hubiese optado por descargar a lo mejor entre las 8 o 9 de la noche del día 6 hasta las 12, 1 de la mañana del día 7, y resulta que el marginal, perdón, uno hubiese descargado en las horas de la madrugada del día 7, pero en realidad lo capturado hubiese sido mejor en las horas reales, de las 10 a las 12 del día 6. Entonces, básicamente estas diferencias pueden impactar muchísimo los ingresos por arbitraje y la gran pregunta es si es que se va a hacer la posibilidad del redespacho o si el coordinador va a hacer este despacho optimizándolo el sistema hora a hora o en el caso de enero 15 minutal. Entonces, esto también nosotros lo estamos incorporando en las valorizaciones de nuestros sistemas, si bien en el papel hay algunas que dan retornos significativos. Si uno considera los impactos de la desviación, esto puede mermar significativamente los ingresos de un sistema de batería. Entonces, algo que estamos empujando también es que a nivel regulatorio se dé cierta certeza de cómo se va a generar este despacho y así uno lo puede planificar mejor con los inversionistas. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es básicamente cuál va a ser la proyección de los costos marginales facturados por un sistema de batería. Hemos estado trabajando ya casi los últimos 18 meses en distintas opciones de proyección. De hecho, en marzo nos cambió muchísimo la proyección que teníamos, basado en la guerra de Ucrania. Entonces, hemos iterado muchísimo y hemos llegado a distintas conclusiones. Lo bueno es que para nosotros, por lo menos desde el lado del almacenamiento, vemos que es muy difícil que se modifiquen estos marginales intradiarios significativamente sin el uso de almacenamiento. Incluso con medidas de flexibilización del sistema, estamos viendo que la forma importante de reducir estas dispersiones a nivel sistema, de aquí por lo menos al 2030, es con sistemas de almacenamiento. Lo bueno es que ya hay muchos sistemas de almacenamiento presentados en el sistema y eso nos da también esperanza de que esa va a ser la línea que va a seguir el parque generador. Entonces nosotros hemos hecho bastantes modelaciones, hemos proyectado la demanda muy de la mano de lo que está proyectando la Comisión Nacional de Energía, la proyección del parque generador, el sistema de transmisión, los escenarios hidrológicos. Lo que sí nosotros cuadriplicamos lo que se está estimando por la Comisión Nacional de Energía en términos de entrada, almacenamiento. Entonces, creemos que este puede ser un escenario un poco más realista de lo que se está planteando a nivel del regulador. Si uno lo ve, y esto es lo que también estamos empujando a nivel del light, básicamente, es cambiar un poco la mentalidad de las proyecciones, porque siempre estamos acostumbrados a considerar precios promedio, las barras
las proyecciones a 15 y 16 años para tener garantías, entre comillas, nunca tiene garantías, pero garantías en nuestro modelo financiero. Y estos son lo que nosotros consideramos que son los precios promedio que se van a dar en los próximos 15 años. Ahora, cuando uno lo lleva a bloques horarios, nosotros hicimos el ejercicio en días laborales y no laborales, en bloques de 2 horas, podemos ver que esta dispersión, incluso al 2037, con la entrada considerando la entrada de Guimarães Aguirre, esta dispersión sigue siendo significativa. Y estamos considerando en este modelo que al 2037 ya van a haber al menos 3 gigas de almacenamiento con una autonomía de 4 horas. Entonces estamos viendo diferenciales intradiarios promedio entre los 80 y 85 dólares por ciclo de carga de descarga. Esto lleva a un proyecto, por ejemplo, de un sistema fotovoltaico que tenga una autonomía de 5 horas, en crucero, por ejemplo, y sin considerar la propuesta que se va a hacer sobre la potencia. Estamos considerando la potencia que dan las centrales hidroeléctricas de al menos 5 horas. Vemos una caída importante en 2029 que nosotros consideramos que es la entrada de Guimarães Aguirre en el caso de las hidrologías secas, o por lo menos el máximo de la hidrología, que debería ser una hidrología más seca. Estamos viendo una caída del orden de los 40 dólares por megawatt hora, pero igual los spreads intradiarios capturados son altos, incluso para la hidrología más húmeda. Estamos hablando de spreads sobre 80 dólares megawatt hora hasta el 2037. Y esto de nuevo, considerando que ahí está la entrada de Guimarães Aguirre y además hay 3 gigas de baterías con 4 horas de almacenamiento en el sistema. Entonces, nosotros creemos que hay un potencial gigantesco para las baterías. También reconocemos que la preocupación del coordinador y la autoridad de qué pasa si esto se masifica y no hay 3 gigas, sino que 8 gigas de baterías. El despacho obviamente se va a ver altamente afectado y probablemente no se va a poder generar este despacho que está con la programación diaria. Entonces, creo que una de las cosas que se está hablando es definir cuotas para incentivar el ingreso de los sistemas de almacenamiento y más adelante remunerar los servicios complementarios, que es otra de las grandes beneficios que puede dar el almacenamiento. Entonces, ahora, si se cumplen estos pronósticos, estamos hablando de retornos bastante interesantes de costos marginales capturados intradiarios sobre 80 dólares. ¿Qué creemos que puede afectar bastante los ingresos que tengan estos sistemas? Y de nuevo, me estoy enfocando principalmente al arbitraje, porque es lo que tenemos certeza hoy en día. Pero que dependiendo de cómo se vayan estableciendo los reglamentos en los siguientes meses, pueden modificar estos sistemas. Nosotros, por ejemplo, creemos que un arbitraje de 3 horas, con la potencia como se reconoce al día de hoy, es más rentable que un sistema de 5 horas, pero si se reconoce más potencia de suficiencia de los sistemas de almacenamiento, claramente el retorno puede ser superior. Entonces, en temas de ingresos por potencia, menos hora implicaría mayor valor capturado de arbitraje, más hora implicaría más remuneración de potencia, y el diferencial de eso haría que uno tome la decisión por un sistema u otro. Dependiendo del mecanismo de despacho, si el despacho es por el coordinador o si es un autodespacho en base a una programación diaria, o que si se da la posibilidad de redespacho, también puede afectar el dimensionamiento de estos sistemas, y obviamente hay que hacerlo con las proyecciones que uno considera adecuada. Y el tema de la remuneración por servicios complementarios y las cuotas también pueden definir el tamaño de estos sistemas. Nosotros, en particular, enfocándonos solamente en el arbitraje en la zona norte, y esto a modo de ejercicio, hemos determinado que para centrales fotovoltaicas utility sobre 30 megas, el ideal, de nuevo, sin considerar lo que se está hablando, el ideal estaría del orden del 70-80% de la potencia de la central fotovoltaica, y con una suficiencia, una autonomía de 3 horas.
con eso se maximiza el arbitraje y se reconoce una buena parte de la potencia. Si esto cambia en los próximos meses, podríamos llegar a óptimos de 5 horas y probablemente la potencia completa de la central, pero estamos muy atentos a lo que se defina, por lo menos a nivel de comisión, en los próximos meses o se den lineamientos para poder empezar a tomar decisiones en este aspecto. Y eso es lo que queríamos transmitir, un poco dejar la inquietud de que estos sistemas pueden variar muchísimo dependiendo de las condiciones de arbitraje de la barra y de las proyecciones que uno tenga, así que no hay una solución estándar para todos que se está usando ahora, que es la potencia de la central fotovoltaica por 5 horas. Eso. Muchas gracias, Gerard. Muy interesante, mucho dato y muy bien estudiado y actualizado, además que hasta el día de hoy. Así que estamos muy enriquecidos con tu presentación. Hay varias preguntas, así que a los expositores les pido si puedan ir leyéndolas. Después yo voy a tener que seleccionar algunas porque es bastante. Tenemos una gran convocatoria hoy día en el seminario, así que vamos a dar paso al siguiente expositor, que es César Sáenz, de la empresa, también socia de Asesol, Sungrow, quienes son fabricantes de inversores y sistemas de almacenamiento. Así que muy interesados también, César, de escuchar tu presentación. Muchas gracias por este momento y estamos atentos. Ya vemos tu presentación, así que bienvenido y te dejo la palabra. Fantástico. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Qué bueno. Ok. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, agradecer a Asesol, a Bárbara, a ti, a Marcela por la iniciativa y bueno, veo que la convocatoria ha sido totalmente exitosa. Bueno, me presento, mi nombre es César Sáenz, soy gerente de Sungrow, la parte comercial. Estoy a cargo básicamente de 2 segmentos. El primero es clásico utility PV, fotovoltaico, de gran escala. Y también estoy a cargo de los sistemas de almacenamiento, lo que nos ha dado bastante trabajo estos últimos meses. Quisiera partir la presentación haciendo un pequeño resumen de la compañía. Sungrow es una compañía china. Justamente este año estamos celebrando nuestros 25 años. Es una compañía que se fundó en el año 1997. El año 2006 expande sus fronteras internacionalmente, es decir, abre su primera oficina fuera de China. Y también empieza a comercializar su tecnología fuera del mercado local. El 2011 se abre a la bolsa. El 2015 es la primera vez que pasamos a ser el primer proveedor en términos de capacidad instalada a nivel global, desplazando a compañías que llevaban en esa época ya casi 40 años. El 2017 abrimos las primeras oficinas en Latinoamérica y hoy en día tenemos cobertura en Brasil con una oficina local, en Chile, México y hay que agregar Colombia, que es la última oficina que abrimos este año. En 2018 abrimos la primera fábrica de manufactura fuera de China. Ya ahí les voy a mostrar dónde hoy en día tenemos operaciones de manufactura. Y el 2019 fuimos la primera compañía que rompió la barrera de los 100 gigawatts en términos de capacidad instalada a nivel global. Hablando de las unidades de negocio, tenemos 10 unidades de negocios hoy por hoy. La principal hoy en día es la manufactura, diseño y manufactura de tecnología, ya básicamente electrónica de potencia, en el ámbito fotovoltaico, es decir, el inversor, pero también somos capaces de entregar la solución completamente integrada con la media tensión. También tenemos un área de desarrollo de negocios, tenemos otra área de sistemas de almacenamiento que en conjunto con la unidad de negocio de inversores fotovoltaicos es la que hoy en día representamos aquí en Chile y Latinoamérica. También fabricamos conversores para turbinas eólicas. Tenemos un desarrollo para car sharing, es decir, estos coches, estos autos que, para uso comunitario.
Tenemos soluciones también para la industria solar flotante, fotovoltaica flotante. También tenemos una división de operación y mantenimiento inteligente. También diseñamos y fabricamos cargadores para autos eléctricos. Y las últimas 2 unidades de negocio que se han integrado a nuestra compañía son la de fabricación de robots para limpieza de paneles y nos hemos metido en la industria del hidrógeno verde. Ya vamos a ir incorporando de a poco a nuestra oficina de Latinoamérica estas unidades de negocio en la medida que se vayan desarrollando en nuestros países, lógicamente. En términos de capacidad de fabricación, hoy en día tenemos 3 plantas a nivel global. La más grande, lógicamente, nuestra casa matriz en China, con una capacidad anual de fabricación de 90 gigawatts. Una en la India de 20, y la más pequeña, que es la última que se inauguró hace muy poco, en Tailandia, con una capacidad de 10 gigawatts de potencia en términos de capacidad de fabricación. Y para las soluciones de almacenamiento tenemos en nuestra casa matriz en China una fábrica totalmente dedicada para soluciones de almacenamiento, ya con una capacidad de 20 gigawatts en términos de potencia, electrónica potencia, y 20 gigawatt hora en términos de almacenamiento en baterías. Algunos números interesantes en términos de nuestro crecimiento en los últimos años. Destacar que el año pasado, solamente el año pasado, 2021, suministramos 47 gigawatts a nivel global, ya rompiendo el récord del año anterior, 2020, donde habíamos suministrado 35. El año 2019 fue el primer año que se suministró más potencia en términos de capacidad suministrada, si sumáramos todas las potencias de los inversores que suministramos a nivel global. 2019 fue el primer año que se vendió más internacionalmente que para el mercado local chino. ¿Ya? Y hoy en día eso es una tendencia. Reinvertimos casi un 8% de nuestras utilidades en investigación y desarrollo. Más de un 40% de nuestro personal está directo o indirectamente relacionado con temas técnicos, y lo que nos ha permitido hoy por hoy lograr más de 3.600 patentes a nivel global. Esta es nuestra, digamos, foto. Habría que agregar, ya agregamos Colombia. Para Latinoamérica estamos con oficinas en Chile, como ya mencioné, Brasil, México y Colombia. Ya somos más de 100 personas en las 4 distintas oficinas. Hemos suministrado más de 9 gigawatts a nivel regional y más de 60 megawatt hora en proyectos de distinta envergadura. Y aquí aprovecho a mencionar una noticia que salió publicada la semana pasada. Nos adjudicamos, ya lo puedo decir sin problema, nos adjudicamos un proyecto de 638 megawatt hora, un proveedor local, una utility francesa con activos locales, para un proyecto donde tenemos también nuestros inversores solares fotovoltaicos. La verdad que es un gran hito, se transforma en uno de los 10 proyectos más grandes a nivel mundial, el más grande, por cierto, en Latinoamérica, y el más grande a nivel global con acoplamiento en DC. Bueno, vámonos a lo duro. Ya escuchamos en las presentaciones anteriores varios conceptos que quizás pueden resultar un poco etéreos, subjetivos, como, qué sé yo, curtailment, clipping, costo marginal cero, vertimiento, desacople. Ya, la pregunta es cómo resolvemos ese problema. Hoy por hoy la batería está siendo la gran solución. ¿Okay? Guillermo mencionó en su presentación en que lógicamente que hay otras alternativas, como por ejemplo la construcción de líneas de transmisión. El problema es que eso toma mucho tiempo y en promedio estamos hablando de 10 años. En menos de un año, estamos hablando entre 10, 12 meses, podemos tener una solución de baterías que viene a resolver varios problemas, no solamente el vertimiento y el desacople, sino que también, como mencionó bien Geraint,
temas de, por ejemplo, servicios complementarios, ¿ya? Para entregar potencia. Hay dos maneras de poder acoplar baterías, ¿ya? A la red. Por ejemplo, en este caso, este es un sistema acoplado en AC, ¿ya? Lo que se conoce como AC coupling. Y eso significa tener un inversor totalmente dedicado para conectar las baterías. Nosotros lo llamamos PCS, ya por sus siglas en inglés de Power Conversion System, que es básicamente muy parecido a un inversor solar con ciertas diferencias. Primero, que es bidireccional, y segundo, que además tiene la capacidad de formar la red, ya bajo ciertas circunstancias. Y eso en términos eléctricos significa que esto es una fuente de voltaje, ¿okay? A diferencia de un inversor fotovoltaico clásico, que es una fuente de corriente, ¿okay? Este inversor tradicional fotovoltaico no puede formar la red porque tiene que cumplir la primera normativa, que es la de anti-isla. Eso significa que en ausencia de red, este inversor se debe desconectar automáticamente. No así la tecnología para baterías, ¿okay? Bajo ciertas condiciones puede formar la red, o obviamente off-grid, desacoplado a la red, si es que ésta se cae. ¿Por qué se llama acoplamiento en AC? Bueno, su nombre lo dice todo. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de una planta solar, aquí una planta eólica, y acá tenemos nuestra planta de baterías. Esto significa que el acople se hace en la barra AC, después de la etapa de conversión, ¿okay? Esto normalmente se hace en media tensión. Cada una luego se puede conectar a alta tensión a través de una subestación. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos con acoplamiento en AC. Bajo mi punto de vista, es como la solución que menos interferencia causa en el resto. ¿Okay? Porque, por ejemplo, esta planta solar ya puede existir, puede ser cualquier tecnología, incluso antigua, de 1000 voltios, pueden ser inversores string, centrales, da igual. Y no solamente puede ser una planta solar, puede ser una planta eólica, geotérmica, biodiesel, lo que sea. ¿Okay? Esa es una de las ventajas. No interfiere con lo que ya existe. Incluso puede ser completamente standalone y bajo ciertas condiciones se podrían cargar esas baterías desde la red. ¿Ya? Lo ideal, lógicamente, que sea cargada con una fuente renovable. La segunda forma de poder cargar las baterías es en acoplamiento DC. Y cuando hablamos en acoplamiento DC, se habla exclusivamente con una fuente fotovoltaica. ¿Okay? Y eso significa básicamente tener un inversor tradicional fotovoltaico con ciertas características técnicas que permitan no solamente conectar las baterías en el bus DC, en la barra DC, perdón, no solamente conectar los paneles en la misma barra DC, sino que además también las baterías. ¿Okay? Si se fijan acá, la carga a las baterías se hace directamente desde los paneles y no tienen ni siquiera que pasar por la etapa de conversión ni del inversor, ni de transformación, ni en la línea de media tensión. Si nos volvemos a la lámina anterior, en donde existía el acoplamiento en AC, si bien tiene ciertas ventajas en términos de no interferir con las fuentes renovables, para cargar estas baterías tenemos que pasar aquí por la etapa de conversión del inversor, del transformador, la línea media, etc. Entonces ahí la eficiencia disminuye un poco justamente por las pérdidas que esto significa de llevar esta energía, ya independiente de la fuente, puede ser, como dije, una planta solar o eólica, pero tiene que pasar, digamos, por estas distintas etapas hasta la batería. Este es el portafolio que hoy por hoy tenemos. Como bien dije, tenemos soluciones para acoplamiento en AC, soluciones para acoplamiento en DC. La batería es exactamente la misma para cualquiera de los casos. La única diferencia es cuando destinamos la batería para hacer arbitraje, por ejemplo, que es cuando hablamos de 2 horas hacia arriba, o cuando está la batería destinada para 1 hora, ya que esa aplicación es básicamente para servicios complementarios. Ya ahí hay una pequeña diferencia que ya la voy a explicar en las láminas que vienen. Y en términos de la tecnología para hacer la conversión, ya exclusivamente para acoplamiento en AC, me voy a centrar en estas soluciones. Aquí tenemos toda nuestra gama de soluciones.
El PCS vendría siendo el equivalente al inversor, es el que hace, digamos, la magia de convertir DC en AC cuando estamos descargando la batería, y al revés, AC en DC, un simple rectificador cuando la estamos cargando. ¿Okay? Tenemos distintas alternativas y distintos modelos. Ya los voy a mostrar en una etapa, en una lámina posterior. Este es el PCS, es así como luce, tiene muchísimas funciones, ya adelanté algunas. Una de las ventajas también es que su diseño es modular. Podemos ir incorporando en paralelo hasta 8 de estos equipos bajo un mismo transformador, con lo cual se adapta muy bien a distintos escenarios, tamaños, aplicaciones, etc. Como adelanté también, tiene funciones de soporte de red. ¿Ya? Este equipo está diseñado para, por ejemplo, trabajar con una fuente de voltaje. ¿Ya? Y además, y quizás adelantándome con este recuadro al final, su respuesta, tanto en frecuencia como entregar voltaje, es muy, muy, muy rápida. Trabaja en los 4 cuadrantes, ya por lo tanto, bajo el punto de vista eléctrico, es un generador sincrónico, virtual por cierto, ya, pero es lo que permite la electrónica de potencia. Está diseñado con componentes de muy alta eficiencia, logrando un 99% de eficiencia, por lo tanto las pérdidas aquí son muy, muy, muy bajas. Y como adelanté también, es una fuente de voltaje, ¿okay? Y puede trabajar tanto de manera on-grid como off-grid. Aquí están los distintos modelos, el más pequeño es de 1200 kilowatts y el más grande de 2.5, pasando por varias potencias intermedias. La diferencia, lógicamente, además de la potencia, es su rango DC, por el lado de baja tensión, de continua, y también por su tensión de salida, ya en alterna. Pero básicamente para distintas aplicaciones y tamaños nos podemos adaptar muy bien dependiendo, digamos, de las características particulares de cada proyecto. Combinando 2 de estos PCS podemos llegar a distintas soluciones. Ya con los 2 modelos más grandes que vimos acá en la lámina anterior de 2 megas y 2.5, podemos llegar a estaciones, ¿ya?, de potencia. Voy a agrandar un poquito acá. En contenedor de 20 pies instalamos 2 PCS, ¿ya?, 2 inversores, más el transformador y una sala donde va el switchgear. Y en 20 pies podemos llegar hasta 5 megawatts de potencia. Y en 40 pies, conectando 4 de estos equipos, podemos llegar hoy por hoy hasta 6.9, ¿ya?, que sería utilizando 4 inversores o 4 PCS de 1.725. Estamos trabajando en poder llegar, en poder utilizar la versión de 2 megas, con lo cual 2x4 llegaríamos a 8 megawatts. Ahí el gran desafío es cómo meter un transformador de media tensión de 8 megas en este espacio tan reducido. Pero estamos logrando, ahí trabajamos con varias marcas de transformadores que no están colaborando en esa tarea. ¿Okay? Por lo tanto, muy pronto, yo diría quizás a fines del próximo año, ya vamos a tener la solución hasta 8 megawatts en un contenedor de 40 pies. Lógicamente, aquí arriba ustedes pueden ver que podemos entregar la solución completamente standalone y el cliente es el que se hace cargo, digamos, de la media tensión en caso que requieran conectarlo, ya sea 12 kV, 13, algo, 15, 23, que es algo típico aquí en Chile. Vámonos a la solución de baterías. Esta es nuestro último desarrollo, ya lo llamamos Power Titan, y viene en varios modelos. Voy a hablar siempre del modelo más grande, que es copando toda la capacidad de los racks, que son estas 3 puertas que ustedes ven aquí. Hasta hace muy poco teníamos esta solución en contenedor de 40 pies, ¿okay?, lleno de baterías. Y migramos esta solución a la solución que lanzamos a mediados de este año por varias razones. La principal era que este contenedor, cuando lógicamente uno aprovechaba de llenarlo completamente de baterías,
pesaba 45 toneladas, y eso en términos prácticos no hay camión que resista y era intransportable, tanto para levantarlo con una grúa, porque si logramos levantarlo, esto se colapsaba, digamos, aquí a la mitad. No existía una estructura que podía, digamos, soportar 45 toneladas siendo levantada por una grúa. Y lo que había que hacer en la práctica era enviar básicamente 2 contenedores. Un contenedor con la solución, digamos, con todos los racks, el cable y una pequeña fracción de las baterías, lógicamente también la solución de enfriamiento. Y en otro contenedor se enviaba el resto de las baterías. Y aquí había que gastarse bastante tiempo y invertir mucho dinero también en planta de hacer todo el montaje en sitio, con lo que eso significaba en costos y además en calibración, pruebas en planta, las típicas pruebas SAT. Y el otro problema era que esto estaba enfriado por aire. Ya lo voy a comentar, pero no era un sistema, digamos, muy eficiente. Primero, gastaba muchísimo en términos de autoconsumo para poder enfriar, y lo otro era que las diferencias de temperatura que habían aquí adentro eran bastante altas. Ya voy a explicar ese tema en una lámina que viene un poquito más adelante. Entonces lo que hicimos es migrar a esta solución y llegamos a este contenedor, que no es un contenedor estándar. Si se fijan, un contenedor estándar de 40 pies mide 12 metros de largo, este mide solamente 9.3 y de ancho solamente 1.7. Y otra ventaja es que además este tiene puertas solamente por un lado. ¿Ya? Este tenía puertas por los dos, lo que significaba que cuando había que incorporar otra solución de batería, la distancia que había que dejar entre ellas era bastante considerable. Y la otra ventaja es que este sistema ya está enfriado por líquido, ¿okay? Y lo hace muchísimo más eficiente. Entonces, con respecto a su diseño, si se fijan, aquí hay un arreglo de 4 baterías, ¿okay? Con su respectiva solución PCS aquí al lado. Y lo que logramos con este nuevo diseño fue disminuir hasta en un 25% la superficie para lograr la misma energía. ¿Okay? Eso en términos prácticos, digamos, se ahorra bastante en terreno, ¿ya? donde ese factor es crítico. Otra ventaja, como lo adelanté, es que con el enfriamiento líquido rebajamos a la mitad los sistemas auxiliares para autoconsumo. ¿Okay? Y el otro punto importante es que cuando teníamos sistemas enfriados por aire, las diferencias entre el punto más frío y el punto más caliente podían llegar incluso hasta 10 grados. Con enfriamiento líquido, esas diferencias, ese delta entre el punto más frío y más caliente no supera los 3 grados. Como bien saben ustedes, la temperatura está relacionada con la tensión, y cuando tenemos diferencias de tensión hay mismatch y por lo tanto pérdidas. Y eso a la larga, cuando uno lo lleva a una línea de eficiencia o estado de salud de degradación de la batería, aquí podríamos tener incluso hasta, yo me atrevería, muy cercano al 3%, ¿ya? Al cabo de 15, 16 años. Internamente, la batería tiene estos módulos. Cada módulo es de 57 kilowatts, ¿okay? Y la tecnología de batería es LFP. ¿Ya? Migramos de la tecnología que hasta hace unos años era como la más popular, que era la NMC, y migramos a la LFP. Básicamente por 2 razones. Una es la vida útil y la degradación, que es mucho mejor en litio ferrofosfato. Y la segunda, quizás más importante, al menos en algunos mercados, es la seguridad. ¿Okay? El punto de ignición del LFP es muchísimo más seguro que NMC. Bien, aquí tenemos la solución para 1 hora. ¿Ya? Esta está diseñada básicamente lo que se conoce como el rating C para aplicaciones de servicios complementarios, y su energía máxima es de 2.236 megawatt hora. ¿Okay? Tiene 2 sistemas de refrigeración, y la razón por qué tiene 2 es porque cuando se descarga y carga muy rápido, eso estresa bastante y la temperatura aquí aumenta muchísimo. ¿Ya? A diferencia de las soluciones de 2 a 3 horas, que tiene solamente una unidad de refrigeración,
Ya en este caso tenemos 8 conversores de CDC que vienen incorporados dentro de la solución y distribuidas los módulos de baterías en 6 racks y cada rack con 8 baterías de forma vertical. Con esto llegamos a una densidad de hasta 2.75 megawatt hora de energía. Para la versión de 2 horas, esta viene con 8 conversores de CDC y la única diferencia con la versión para 4 a 5 horas de autonomía es que se reduce a la mitad los conversores de CDC. Tenemos exactamente la misma cantidad de energía, pero dado que la potencia es menor, podemos darle una autonomía de 4 a 5 horas. Y eso básicamente, agradezco ahí la atención y nuevamente gracias por el espacio a Acesol y la iniciativa de organizar este tipo de eventos. Muchas gracias, César, muy interesante y técnica tu presentación, así que estamos muy agradecidos. Si puedes dejar de compartir, eso, perfecto. Y también agradecido toda la convocatoria de ustedes. Nos atrasamos unos minutos en la presentación, pero creo que valió la pena porque realmente estuvo súper enriquecedora las 3 presentaciones. Así que, como les mencionaba al inicio, vamos a hacer algunas consultas. Sin embargo, no vamos a alcanzar a hacerlas todas porque hay varias por expositor. Así que les consulté a los expositores internamente y vamos a resolver las preguntas que no podamos responder ahora a través de un correo electrónico. Así que vamos a dejar sus correos en el chat para que las consultas que no podamos conversarlas o resolverlas ahora lo puedan hacer con posterioridad vía correo electrónico, ¿ya? Discúlpenme, pero tiene que ver con cumplir con los tiempos del seminario y los compromisos de todos. Ahora, igual nos vamos a tomar unos minutos para resolver algunas consultas y no quedarnos así con las ganas. Las organicé a medida que los expositores estaban exponiendo y ustedes las estaban realizando. Así que en ese mismo orden, Guillermo, Dinamarca, no te veo, pero ahí está, perfecto. Voy a realizarte un par de consultas a ti y espero que las podamos responder. ¿Por qué los desarrolladores de almacenamiento no fueron siendo implementados al par con las instalaciones fotovoltaicas? ¿Por costo, beneficio o por falta de planificación u otros factores? Esta es una pregunta que nos hace Alex Medina. Sí, perfecto. Bueno, acá es muy relevante el tema de, como lo menciona la pregunta, el costo-beneficio. Antes, ¿cierto? La regulación permite, ¿cierto? Un pago, por ejemplo, de precio estabilizado a los pequeños medios de generación distribuida. Bueno, este precio, que era plano, ¿cierto? En todo horario del día, no incentivaba en gran medida el desarrollo y la inversión, ¿cierto? Dentro de este segmento de esta tecnología de almacenamiento. Claramente, ¿cierto? Como les mencionaba, esto no incentivaba la inversión de este tipo de tecnología, pero ahora con algunas modificaciones, sobre todo lo que desarrolló este nuevo decreto supremo, el 1088, que actualiza, por así decirlo, unas reglas de operación del PMGD y también la conversación actual de la nueva ley de almacenamiento están dando ciertas señales claras a la inversión de este tipo de tecnología. Y bueno, hay más que nada, ¿cierto? Mencionar que justamente el 1088 integra, ¿cierto? Estos bloques diferenciados de precio estabilizado y que habilita, ¿cierto? También la participación para estos bloques y también incentiva el desarrollo de más tecnología de almacenamiento, y la ley está habilitando estos sistemas también de almacenamiento standalone. Además, también tenemos que considerar que el incluir almacenamiento dentro de un proyecto, ¿cierto? Encarece enormemente el desarrollo y la inversión inicial. Prácticamente podemos conversar, ¿cierto? Que es fácilmente que los proyectos al incluir el almacenamiento estén duplicando la inversión y se dan a considerar, ¿cierto? También dentro de los perfiles de rentabilidad de los desarrolladores. Y para complementar y finalizar la consulta, justamente las baterías necesitan, ¿cierto?, madurar como tecnología. Aún en el mercado, ¿cierto?, existe una variedad enorme de distintos tipos de tecnologías que se enfocan justamente en distintas medidas concretas que
que más que nada estén relacionados con la necesidad de poder generar a través de una tecnología X, ¿cierto?, de almacenamiento, y por lo tanto hay como una especie así de guerra tecnológica, por así decirlo, por lo cual la batería, ¿cierto?, cual debe imponerse dentro del mercado. Y justamente esta guerra tecnológica y esta madurez que le falta a los sistemas de almacenamiento afectan a que disminuyan los precios o el CAPEX, ¿cierto?, de esta inversión en un corto plazo. Muchas gracias, Guillermo. Creo que expliqué mal, pero nosotros vamos a dejar los correos de los expositores para que le hagan las consultas, porque si no, no vamos a alcanzar a tomar los correos de cada uno y responderles a cada uno. Es para que ustedes le hagan las consultas directamente las que no podamos resolver. Bueno, a Gerard, consultarle, acá hay una pregunta que tiene continuidad entre Valentina Ampuero y Jorge Miranda, que habla de cómo se puede modelar la ventana de descarga si es el CEN quien despacha según el orden de mérito, y colgándose en orden de mérito, después consulta Jorge Miranda, la energía con la cual se carga el BESS, fotovoltaico o red, ¿influye en el orden de mérito? Ahí, bueno, dos súper buenas preguntas, de hecho son súper contingentes y la verdad es que no está resuelto, pero sí hay líneas de lo que se viene. Para proyectos standalone, básicamente lo que se ha discutido ya de cómo operaría un sistema con el coordinador sería que un sistema standalone básicamente define su horario de carga y después define, de acuerdo a la proyección del marginal, y esto en la programación diaria, la disponibilidad. Entonces, básicamente uno dice, le informa al coordinador, yo voy a cargar de entre las 3 y las 7 de la tarde, y después mi sistema va a estar disponible para el despacho del coordinador desde las, digamos, 9 de la noche a las 1 de la mañana, por decir algo, si yo tengo un sistema de 4 horas. Entonces, el hecho de que las baterías tengan asignado un costo marginal cero va a hacer que el coordinador en esa ventana que uno le dé, uno tenga prioridad en esa orden de mérito, porque básicamente uno tiene costo marginal cero de generación, entre comillas. Entonces, lo que se está discutiendo es que en la programación diaria uno genere una ventana de carga y después uno indique la disponibilidad para el despacho en otra ventana. Entonces, ese sería como el manejo de la ventana de carga-descarga. Y asociado a si se carga con fotovoltaico red, claro, son sistemas distintos. En el sistema cuando hay un sistema de baterías asociado a un sistema de baterías asociado a un sistema de almacenamiento, eso se genera en la programación diaria, básicamente en la cual uno define como que fuese un recurso de generación. Entonces uno, en la programación diaria, uno entrega cuál sería su recurso en esa hora. También está en discusión, obviamente no está zanjado, pero esas son las cosas que se han discutido. Y también había una pregunta sobre el redespacho. El redespacho sería de que se recalculara hora a hora y así de alguna manera no tener estas distorsiones entre la programación diaria y lo real. Entonces, obviamente eso se tiene que resolver a nivel regulatorio y quedan todavía algunos meses para que eso se defina. Sí, así es. Muchas gracias, Gerard. Y bueno, con César, acá destaqué una pregunta de Danilo Jara, si nos puedes responder, de cómo se vislumbra el desafío operativo de poder ofrecer en un mismo sistema múltiples servicios a la red, arbitraje, potencia, etc. Tanto desde el punto de vista operacional como financiero. ¿Es complejo proyectar ingresos para un proyecto que opere de esta forma? Bueno, hola a todos. No sé si la respuesta la tengo que dar yo. Yo soy proveedor de tecnología. Bajo el punto de vista técnico, sí, se pueden combinar ambos servicios. Es decir, hacer arbitraje, mover, desplazar la curva, y también prestar servicios complementarios, digamos, control de frecuencia y control de voltaje. Eso lo pueden hacer. Hay que definir bien cuál va a ser la estrategia dominante para ver cuál sería la solución más adecuada, porque recuerden que tenemos soluciones para 1 hora, para 2 horas y para 4 horas o más. Muchas gracias. Acá una pregunta muy cortita que la hace Juan Martínez. Cuando comenzaste tu exposición, ¿se fabrica algo en Chile?
No, lamentablemente no. Me No, todo se imagino que sí. fabrica en nuestra casa matriz. La verdad que la manufactura en Chile es muy pobre. Prácticamente todo se importa. Bueno, hay otras consultas, por ejemplo, de si se puede explicar nuevamente la diferencia de acoplamiento de DC versus AC. Si lo puede A hacer ver, brevemente. sí, 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 la DC siempre está asociada a una planta solar y se conecta en la misma barra DC del inversor fotovoltaico. En cambio, la AC se conecta directamente a, digamos, a la media tensión. Ideal sería si muy cerca hay una planta renovable para hacer la carga y descarga de esa batería con esa fuente. Muchas gracias, César. En honor al tiempo, ya tenemos 15 minutos de atraso, pero porque las presentaciones realmente estaban muy interesantes, pero hay más consultas que para los tres que son bien interesantes y dan para discusión. Entonces, ahí nosotros estamos incorporando los correos de ustedes. No sé si ustedes también los pueden volver a compartir en el chat para que los expositores les puedan hacer estas consultas y compartir información con ustedes directamente, por favor, y así poder dar término a este seminario que creo que vamos a dar continuidad a estas temáticas porque realmente la convocatoria estuvo muy buena y los temas estuvieron bien profundos. Así que a medida que vamos avanzando en esta temática, vamos a seguir en contacto para un futuro webinar. Así que agradecidos de la convocatoria a todos en el nombre de Asesol de poder estar acá, a nuestros socios Sungrow y Enlight por sus presentaciones, a Guillermo que está constantemente estudiando para todos los socios y resolviéndonos todas nuestras consultas y teniéndonos siempre actualizados en temáticas relevantes como esta. Así que muchas gracias, que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias a Gracias. Gracias a todos. todos. Muchas gracias, No, igual. gracias. Buena tarde a todos. Buenas tardes a Gracias. todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.